como sociedad. Primero agradecerles a ustedes como sociedad científica por hacerme la invitación. Agradezco al presidente y al grupo de jóvenes que se está formando como futuros médicos y que ven en la educación y obviamente en lo académico un baluarte para poder de alguna manera trascender a través de la medicina. Si bien es cierto, todos vamos a ser médicos y vamos a ir trabajando en diferentes áreas, pero creo que la medicina por encima del ámbito clínico o el ámbito hospitalario también siempre se ha gestado por realizar lo académico, ¿no? En ese sentido, nosotros podríamos decir que el reporte de casos nos va a proporcionar una herramienta fundamental como futuros médicos y como futuros investigadores, que es a lo que uno apunta cuando va a la universidad, para que de esa forma nosotros podamos elaborar reportes de casos que dentro de la literatura médica y dentro del argot científico, creo yo que podría beneficiar tanto a la comunidad científica a la que nosotros nos vamos a adherir una vez egresados de la universidad, como también a la parte clínica en varios aspectos, ¿no? Y en ese sentido vamos a girar la siguiente presentación. Espero que cualquier duda que tengan, por favor, la hagan al final de la presentación. Yo sé que esta guía es muy rica en muchas aristas que fundamentalmente van a aportar un acervo en ustedes para el quehacer médico y también el quehacer científico, diría yo. Entonces, vamos a, por favor, poner mi presentación. Me gustaría que me digan si es que pueden ver la presentación. ¿Se puede ver, por favor? Sí, Sí, se sí ve se ve. perfecto, se ve perfecto. Ya. Entonces vamos a iniciar con la ponencia en esta etapa ya de la disertación de temas que seguramente ustedes han ido escuchando y obviamente participando y nutriéndose de ellos. Me toca a mí iniciar con la redacción y con lo que significa la guía CARE. Y esta guía CARE, como bien decía, nos va a dar un pivote o nos va a dar pautas primero para nosotros tener claridad y coherencia al momento de redactar un caso o un reporte de casos. La guía CARE nos va a asegurar que estos reportes de casos que nosotros debemos entregar al mundo científico vayan a estar organizados de tal forma que tengamos una estructura y para el lector posteriormente se le haga de fácil comprensión. Esto va a facilitar de manera cuantiosa que cualquier profesional en el área de salud o, en su defecto, de cualquier área del conocimiento científico o literario puedan interpretar y aplicar la información que nosotros vayamos a reportar con una precisión, yo diría, minuciosa y exacta. También, por otro lado, la guía CARE nos va a proporcionar calidad en el trabajo de nuestras investigaciones y de la recopilación que nosotros hagamos de estas, como también la coherencia y de alguna forma esto va a hacer que sea más riguroso la documentación de nuestros reportes. Esto obviamente va a ayudar también a poder omitir ciertos errores que muchas veces se dan al reportar los casos dentro del argot médico, dentro del mundo científico clínico. Entonces nos va a proporcionar una base sólida para poder tomar decisiones clínicas si es que queremos aportar al ámbito médico o si es que queremos aportar al ámbito científico. Va a ayudar a que también personas que estén interesadas, por ejemplo, en el tema que nosotros reportemos, puedan en futuras investigaciones utilizar nuestro reporte como una base para poder realizar sus investigaciones de cara a de repente desarrollar una tesis, de repente desarrollar un ensayo, de repente desarrollar cualquier tipo de relato de investigación científica para poder contribuir al mundo científico. Por otro lado, también, y no menos importante, diría yo, en este punto, nos va a permitir ser consistentes y comparar nuestro trabajo con otros trabajos. Recordemos que cada universidad tiene que generar 3 profesionales, indistintamente de la carrera que sea, bajo 3 columnas fundamentales. Primero, el hacer que nosotros nos volvamos competentes en el área del saber a la que nosotros nos vayamos a dedicar. Por ejemplo, un abogado
será pues un perito en el ámbito penal, legal, un docente, un pedagogo, será pues un perito, un experto en el área de la pedagogía y de la enseñanza, un médico será un experto dentro de las ciencias morfológicas, clínicas, semiológicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un comparativo, este formato que nos brinda la guía CARE, que es estandarizado y que también los reportes puedan compararse con otras investigaciones, nos va a ser más efectivo y más consistente la investigación que vayamos realizando. Y esto obviamente nos va a permitir una comprensión más profunda, más uniforme dentro de la comunidad médica y, por qué no, dentro de la comunidad científica, diría yo. Entonces, vamos a comenzar con algunos puntos que la guía nos va a ir relatando, porque como sus siglas en inglés indican, la guía CARE viene del inglés Case Report, que significa reporte de casos. Y es una herramienta, como lo estamos viendo aquí en pantalla, que nos va a permitir hacer una lista de cotejo o un checklist en inglés de la información que va a ir escrita en nuestro reporte de casos. Entonces nosotros iremos viendo los tópicos más importantes, como es el título, las palabras clave, el abstract o el resumen, la introducción y la información del paciente. También lo que se llega en la descripción del reporte clínico y una línea de tiempo. Entonces nosotros vamos a ir haciendo el checklist o la lista de cotejo de lo que nosotros vayamos trabajando. Entonces, como ustedes ven, la guía CARE es una herramienta muy sencilla que está diseñada para estandarizar la forma de la presentación de los reportes de caso dentro de la literatura médica. Y también nos va a dar, como vuelvo a repetirles, una lista de verificación de elementos claves que deben incluirse en un reporte de caso, para de esa forma nosotros podamos asegurar que la información primero sea completa, sea clara y finalmente sea útil dentro de la investigación que nosotros deseamos desarrollar o queramos compartir o queramos insertar en el reporte de casos. Entre los aspectos más importantes de esta lista o de esta lista de cotejo o este checklist en inglés, se sugiere, por ejemplo, documentar el contexto, la historia clínica, que poco a poco vamos a ir desarrollando punto por punto, también los resultados de pruebas, el tratamiento, la evolución y finalmente la promoción de una presentación rigurosa y estructurada de lo que nosotros vayamos trabajando dentro del reporte de casos. Entonces, este documento finalmente nos ayuda a describir la experiencia clínica de un paciente o de un grupo de pacientes dentro de un ámbito clínico hospitalario que nosotros vayamos a reportar, para de esa forma poder nosotros contribuir al mundo médico o al mundo científico de información relevante para futuras investigaciones. Dicho esto, vamos a trabajar con la primera parte. La guía CARE nos habla de cómo debe estar estructurado desde el título hasta la línea de tiempo. Nos habla también de las palabras claves, del resumen o abstract, de la introducción, de la información relevante que nosotros debemos incluir en este reporte de casos del paciente y de los hallazgos clínicos que vayamos a descubrir dentro de este reporte de casos. Entonces, vamos a comenzar con el título. A ver, la guía CARE sugiere que nosotros siempre debemos de mencionar que este es un reporte de caso. Entonces, nuestro título tiene que primero ser muy llamativo. Recuerden ustedes que cuando nosotros hagamos el reporte de estos casos, lo que nosotros queremos hacer es atraer a la audiencia, atraer al lector, porque nosotros lo que queremos es que finalmente él se interese en nuestra investigación y posteriormente comience a indagar. Entonces, nuestro título debe ser llamativo. Las primeras palabras deben llamar mucho la atención. Entonces, la guía CARE sugiere que nosotros pongamos palabras que resuman el grueso de nuestra investigación y finalmente puedan captar la atención del lector
o en este caso del investigador. Entonces, la guía Kerr nos menciona que nosotros siempre debemos acompañar el título de la palabra reporte de casos. No siempre se da, no es taxativo o no es obligatorio que nosotros digamos reporte de casos y acompañemos esto del título de nuestra investigación. Nosotros también podríamos poner simplemente el título de la investigación y dejar de lado el que diga reporte de casos de, ¿no? También vamos a incluir los autores principales, como estamos viendo aquí, si siguen mi punterito, los autores que van a ir incluidos en el título. Eso es para el tema de título. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué soy muy reiterativo en este punto? Porque el título debe ser claro y descriptivo. Si bien es cierto, nosotros debemos de llamar la atención, pero tampoco vamos a poner algo burdo o algo también que cause sorpresa o que cause risa o que simplemente sea algo jocoso, ¿no? Porque podemos describirlo de muchas formas. Hay muchas formas de que nosotros podemos describir las cosas. Hay gente que describirá, por ejemplo, si ve algo con mucho denuedo, habrá gente que describa lo mismo con mucha pena, habrá, por ejemplo, personas que, pongamos un ejemplo, vemos un accidente, hay personas que se reirán de repente porque el accidentado, por ver una chica, se cayó y se rompió la cabeza. Hay otros que lo mirarán con pena y dirán, pobrecito, mira, no se dio cuenta. Hay otros que simplemente tendrán indiferencia. Cada uno va a percibir y va a calificar y es más, va a describir de forma distinta el mismo incidente. Pero esto no quiere decir que se pierda la esencia de lo que pasó. La esencia de lo que pasó es que ocurrió un incidente donde una persona salió herida. Entonces, si la guía Kerr nos dice que nuestro reporte dentro del título tiene que ser muy atrayente para el lector, no debemos de escapar del parámetro de ser claros y descriptivos. Entonces, ustedes pueden incluir, como dije anteriormente, la palabra reporte de casos y el título para que de esa forma el lector o el investigador pueda identificar con mayor facilidad el tipo de documentos. Entonces yo sé que este es un reporte de casos de cierto caso clínico, de cierta patología o se aborda cierta enfermedad, ¿no? Eso es muy importante. Entonces vamos a seguir a continuación con la explicación. Dentro de la explicación, nosotros vamos a formar una línea de tiempo que va a ir formando lo más relevante de los eventos, ¿no? Dentro de esta línea de tiempo, nosotros podemos hacer la historia cronológica del orden en que el paciente sigue cierto protocolo médico, hospitalario, clínico. Entonces, esto nosotros lo podemos ubicar inclusive en una tabla o también podemos hacer un resumen pequeño donde podamos incluir palabras clave de los eventos que se han ido dando dentro de este reporte de casos. También la guía Kerr sugiere que nosotros podríamos utilizar inclusive elementos que incluyan, por ejemplo, una pequeña descripción de la familia y de la historia clínica del paciente. Podemos tomar, por ejemplo, factores como enfermedades a las que ellos son susceptibles o lo que nosotros conocemos en español como las comorbilidades, los diagnósticos presuntivos, diferenciales, definitivos, los podemos colocar en esta pequeña explicación. Las intervenciones terapéuticas, ustedes saben, desde que llegue el paciente, cómo llegó, si llegó por emergencia, si llegó por consulta externa, qué intervenciones terapéuticas tuvo, de repente fue intubado, de repente fue anestesiado, de repente fue directamente a UCI o tuvo que entrar a sala de emergencia, sala de operación. Todas las intervenciones terapéuticas también mencionadas de forma breve en esta corta explicación. También tenemos que tener en cuenta otros acontecimientos clínicos que podrían estar inmersos dentro de esta explicación, como por ejemplo, podríamos incluir algunas figuras importantes que puedan resumir. De repente, si yo quiero hablar de un paciente que llegó policontuso porque fue atropellado en una vía pública, de repente puedo
poner a este paciente en el momento en el que él llega ensangrentado, policontuso, adolorido. Entonces yo puedo hacer una pequeña imagen de su rostro, donde su fase va a demostrar dolor, donde veo de repente tumefacción, donde veo de repente dislocaduras, donde se evidencia un claro panorama de que este paciente ha sufrido pues un atropello o ha sufrido un politraumatismo en la acera o en una vía pública, ¿no? Y esto debe estar incorporado en una línea de tiempo. Primero ingresó por emergencia, después se le trasladó a sala de cirugías y finalmente se le tuvo por 5 días en hospitalización para su evaluación y recuperación. Entonces, eso es muy importante dentro de la explicación que nosotros le vayamos a dar al reporte de casos, para que tenga primero un orden cronológico, resaltar los elementos más importantes y finalmente tener de alguna manera un resumen breve que contenga el contexto clínico, los hallazgos más importantes, las intervenciones, el tratamiento y el desenlace. Finalmente, esto va a ser importante y yo diría un pivote para que este reporte de casos sea relevante, entendible y pueda darnos información novedosa en un pequeño resumen. Dicho esto, vamos a continuar con las pautas que nosotros debemos de tener en cuenta para hacer la línea de tiempo en un reporte de casos. Hasta aquí, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran que les aclare? No, nada, ¿puedo continuar? Sí, continuamos entonces. Bueno, chicos, cuando nosotros queremos armar la línea de tiempo, tenemos que utilizar esta línea de tiempo como una herramienta visual en donde nosotros vamos a organizar y vamos a resumir los eventos más importantes de la evolución del caso clínico. Y aquí es un punto, diría yo, no neurálgico, pero sí diría fundamental para que nosotros entendamos que si nosotros tenemos o construimos una línea de tiempo adecuada, nos va a permitir tener una comprensión rápida del desarrollo de la condición del paciente y también de las intervenciones que se le van realizando. De esta forma, nosotros vamos a poder elaborar y también dar importancia en los acontecimientos más importantes dentro de esta línea de tiempo. Y dicho esto, yo quiero que te grabes estos 3 puntos o que le tomes captura de pantalla. Igual les voy a hacer llegar la PPT a través del SOCIMEP, quien es quien ha gestado esta ponencia. Y yo quiero que ustedes tengan en cuenta estos 3 puntos como las columnas, diría yo, fundamentales dentro de la elaboración de la línea de tiempo. Primero, nosotros vamos a seleccionar eventos y fechas importantes del core de elementos. Y ustedes me dirán, pero profesor, cuando nosotros nos referimos al core de elementos, ¿eso qué es? ¿O qué entendemos por core de elementos? Sí, es en inglés. Pero ¿qué es el core de elementos? Si nosotros lo traducimos al español, el core de elementos es el corte de los elementos, traducido al español, que significa que va a depender mucho del contexto en el que nosotros vamos a generar este reporte. Por ejemplo, en un estudio de casos, el corte de elementos o el core de elementos nos va a permitir referirnos a factores clínicos específicos del paciente, como por ejemplo, si nosotros queremos hacer un core de elementos de un varón de 34 años con cefalea, por ejemplo, dentro de este core de elementos, nosotros vamos a mencionar la edad, el sexo y los síntomas principales. Todo esto debe incluirse y el resto de acontecimientos o datos irrelevantes los excluimos del reporte, no los hacemos parte del estudio. Y esto con el fin de hacer que el análisis que nosotros
realicemos dentro de nuestra línea de tiempo sea más manejable y enfocado a ciertas características particulares que yo deseo investigar y que deseo mencionar en mi reporte de casos. Entonces recordemos que el punto número uno que yo tengo que grabarme es seleccionar los eventos y las fechas importantes dentro de los muchos elementos de corte o de los muchos core elements en inglés de la guía Kerr. Por otro lado, también debemos de elegir el formato de nuestra línea de tiempo o de nuestro timeline en inglés. ¿Y esto por qué? Recordemos que el formato de la línea de tiempo nos va a ayudar a que nosotros podamos de alguna manera estandarizar. Por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo de cómo podemos nosotros hacer el formato de la línea de tiempo. A continuación, les voy a presentar diferentes formatos que nosotros podamos utilizar para desarrollar esta línea de tiempo. Sin embargo, debo decirles que todas manejan 4 puntos muy importantes. Yo diría hasta 5, pero son 4 los que sí deben estar integrados dentro del formato de nuestra línea de tiempo. En primer lugar, las líneas de tiempo tienen estructuras tubulares y gráficas. Toda nuestra línea de tiempo van a ser gráficas. Esta línea de tiempo se puede presentar o como una tabla o como un formato gráfico de una línea. La estructura tubular nos va a permitir hacer más sencillo y más claro el estudio, porque todo entra por los ojos, muchachos. Entonces, cuando nosotros hagamos gráficas, va a ser más llamativa para la persona y para el lector o el investigador poder entender lo que nosotros queremos plasmar en esta línea de tiempo. Mientras que cuando nosotros hagamos un gráfico de línea, esta puede hacerse más visual, pero no es tan llamativo como si lo haríamos con una estructura tubular. También, por otro lado, toda línea de tiempo dentro de su formato debe de estar compuesta por columnas claves. En estas columnas claves, por ejemplo, en el caso particular mío, yo incluiría cosas importantes como fechas. Esta fecha debe ser un indicativo o un indicador de cuándo ocurrió el evento. Por ejemplo, el lunes 20 de octubre el paciente ingresa por vómitos a repetición y fiebre de 40 grados. Fecha. Para mí es importantísimo saber cuándo comenzó y qué día ingresó el paciente. El evento per se, el evento en sí, una breve descripción del evento clave. Cómo iniciaron los síntomas, qué diagnóstico se le dio al momento de ingresar, también quiénes intervinieron a este paciente, quiénes dieron soporte o quiénes fueron los que, por ejemplo, tomaron los signos vitales, qué le prescribieron, estos eventos que diría yo que son neurálgicos para poder tener una descripción después del desarrollo de la enfermedad. Yo lo incluiría como una columna clave dentro de mi línea de tiempo. Y finalmente, una descripción, una explicación concisa, breve, de lo que sucedió en ese momento, si es que lo vemos necesario. Si es que no, simplemente obviamos porque tampoco queremos sobrecargar nuestra línea de tiempo. Finalmente, siempre respetando el orden cronológico. Por eso en este punto, el formato de la línea de tiempo siempre tiene que respetar la hora de ingreso, la hora de egreso, la hora de el diagnóstico, la hora y el momento en que pasa de sala de cirugías a hospitalización o de emergencia a sala de cirugías, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar para que los eventos sean secuenciales y estén integrados, que cuando el lector vea mi línea de tiempo hay un flujo de eventos de manera natural, desde un inicio de los síntomas, por ejemplo, hasta el desenlace o el seguimiento final en el paciente. Y finalmente, jóvenes, yo quisiera sugerir, les dije que no era taxativo, no era obligatorio, que contenga mi línea de tiempo la claridad. Y yo sugiero siempre, y soy un convencido, que cuando nosotros clarificamos términos, cuando nosotros clarificamos ideas, cuando nosotros plasmamos de una forma muy concisa y nos damos a entender, no solamente logramos
que esto llegue a ser metacognitivo, o sea, se entienda más allá de lo que yo digo, sino que también se fije, ¿no? Que eso es la metacognición. Entonces yo siempre sugiero que se use frases cortas y precisas. Los detalles amplios, por ejemplo, yo me los reservaría para el cuerpo principal de mi reporte. Pero en una línea de tiempo yo solamente incluiría frases muy cortas y precisas. Es más, yo sugeriría que en algunas partes de tu línea de tiempo tú pongas de repente una sola palabra que te ayude por ejemplo, contener el inicio de síntomas o de repente la consulta médica inicial o el diagnóstico confirmatorio o qué intervención quirúrgica se le pidió al paciente o de repente cuándo se dio la alta médica, ¿no? Y así nosotros podríamos hacer nuestra línea de tiempo. Y finalmente, en el punto 3, yo diría que nosotros debemos tomar en cuenta la revisión de nuestra línea de tiempo, si ésta se adhiere a las buenas prácticas. Y cuando hablamos de buenas prácticas, diría yo que nosotros debemos de procurar, por ejemplo, facilitar su comprensión, optimizar el análisis clínico, médico, científico, organizar de forma eficiente la información dentro de mi reporte, y de esta forma nuestra línea de tiempo en un formato de tabla o de gráfico va a ayudar de forma trascendental a presentar el desarrollo del caso o del reporte de casos de forma compacta, comprensible y haciendo uso de toda la información relevante para mi investigación. Y posteriormente esto va a ser más accesible para el investigador o el lector y más útil para que pueda revisar nuestro reporte de casos. Dicho esto, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es que nosotros vamos a ir elaborando este reporte de casos. Y bueno, a manera de resumen, jóvenes, yo utilizo mucho los colores porque, como vieron en mi presentación, yo soy pedagogo de carrera. Yo estudié educación en San Marcos y sé que muchas veces cuando hacemos muy monótona la presentación o cuando simplemente transcribimos frases o palabras, perdemos nosotros la sintonía con nuestro audiolocutor o con las personas que están escuchando nuestra presentación. Yo lo que quiero es que ustedes fijen estas ideas principales. Dentro de mi historia clínica, por ejemplo, yo que incluiría síntomas, antecedentes relevantes. Dentro de la misma, por ejemplo, dentro de la selección de eventos, yo haría una evaluación diagnóstica que me gustaría que se incluya en mi reporte de casos, como por ejemplo, cómo se realizó el examen físico, qué descubrimos en el examen físico, si nosotros pedimos exámenes auxiliares complementarios como laboratorio, exámenes de radiodiagnóstico o inclusive si nosotros mandamos a hacer una biopsia, una endoscopía, un examen anatomopatológico, esto debe estar en mi evaluación diagnóstica y debe estar contenido dentro de los eventos y fechado, calendarizado en mi reporte de casos. Yo diría que también, y no menos importante, las intervenciones, como por ejemplo el tratamiento farmacológico, el tratamiento médico que se le sugiere al paciente, también debe estar incluido dentro de mi reporte de casos. Y no menos importante, la evolución. La evolución que va a estar compuesta tanto por el seguimiento que se le hace al paciente como finalmente el alta que se le da o el desenlace, ¿no? Nuestro paciente llega de repente chocado, llega accidentado, llega policontuso, llega con de repente con una patología de difícil manejo hospitalario, pero finalmente se le da un tratamiento y se le da una alta, una consulta por consultorio externo o se le hace seguimiento, ¿no? Esto es muy importante dentro de la selección de los eventos y fechas importantes que sí son relevantes para mi reporte de caso. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, decir que dentro de nuestra guía CARE, que está en inglés, por ejemplo, un ejemplo de presentación es la que vemos a continuación. Y yo lo he copiado tal cual se oferta dentro de la guía CARE en inglés, porque esto es lo que los americanos generalmente toman en cuenta
dentro del reporte de casos. Por ejemplo, ellos consignan como punto número 1 importante, y justamente si ustedes observan, yo he resaltado lo importante dentro de los párrafos de acuerdo a los colores. Por ejemplo, si nosotros vemos los síntomas principales, lo vemos acá, ¿no? Vino por una patología respiratoria, ¿no? que, que se dificultaba y que se incrementaba en la respiración, ¿no? Es un dato importante que sí debe estar presente dentro de la presentación del caso. Los antecedentes relevantes también están mencionados acá, como por ejemplo que esta persona venía o ya venía con una disnea, que era fumador. Por ejemplo, acá lo estamos viendo, era un fumador de 18 años que consumía ¿cuántos paquetes? 20 paquetes o cajetillas durante el año. Entonces ya nosotros vamos también viendo antecedentes relevantes importantes que sí debe estar consignado dentro de la presentación del caso. Otro punto importante es la evaluación diagnóstica. Y dentro de la evaluación diagnóstica vamos a tomar en cuenta el examen físico. Como estamos viendo, se le tomó una tomografía computarizada de tórax, ¿no? Y los exámenes complementarios, que son laboratorio, anatomopatológicos. Como vemos acá también, acá nos dice en inglés que sí le realizaron exámenes importantes, inclusive pericárdicos, para poder tener un diagnóstico más preciso, ¿no? Entonces, como vemos, ellos toman en cuenta, ¿no?, la historia clínica, la evolución diagnóstica, y dentro de ellos los puntos más importantes son los síntomas, los antecedentes relevantes, el examen físico y los exámenes complementarios. Por otro lado, también vamos a ver que dentro de las intervenciones ellos toman el tratamiento. Entonces, ¿qué se le hizo al paciente una vez diagnosticado, una vez evaluado, una vez hospitalizado? Se le realizó, por ejemplo, aparentemente este paciente tiene una pericarditis, una pericardioctomía. Es lo que sugiere, fue intervenido quirúrgicamente y se recuperó bastante bien después del periodo postoperatorio. También la evolución y el seguimiento del paciente. Lo que dice esto es que se le realizó un examen de tórax que muestra signos relevantes, ¿no?, de una enfermedad crónica cardíaca congestiva con atelectasia y también una cirrosis. También vemos que hay un derrame pleural con efusión y que se evidencia falla cardíaca confirmada. Finalmente, el paciente tiene una buena evolución, una recuperación, y eso es lo que nos menciona que se debe consignar dentro de nuestro reporte de casos según la guía CARE. Entonces, dentro de las intervenciones, el tratamiento, y dentro de la evolución vamos a consignar el seguimiento y el desenlace de el paciente. Entonces dijimos que era muy importante que nosotros eligiéramos un formato de nuestra línea de tiempo. Y como dijimos, la primera forma era una tabla, como lo estamos viendo en pantalla. Esta tablita, ¿qué puede contener? Puede contener fechas desde el día 1 hasta los acontecimientos más importantes que deben estar consignados dentro de mi reporte de casos. Y a continuación podemos nosotros describir los eventos más importantes. Esto es lo que sugiere la guía CARE. Entonces, tenemos, por ejemplo, el título de la investigación, que es una pericarditis calcificada constrictiva, acompañada de un tumor con necrosis por una inhibición del factor alfa. Entonces nosotros, cuando comenzamos a hacer nuestro reporte de casos, vamos a escoger un formato. Entonces dijimos que había dos formas, ¿no? O bien lo hacemos como una tabla, o también lo podemos hacer como una línea de tiempo. Si nosotros lo vamos a configurar como una tabla, ponemos la fecha, ponemos los eventos más importantes y vamos poniendo las palabras claves que ustedes ven dentro de mi pantallita, que están subrayados en un cuadro rojo. Entonces, por ejemplo, en esta tabla nosotros tenemos que el 2017, en junio,
el paciente recibe su tratamiento farmacológico y se le hace una hidradenitis supurativa. Después pasa un acontecimiento dentro de septiembre del 2021, ¿no? Pero en este punto no se menciona qué se le realizó o qué evento se puede consignar. Sabemos que esto se realiza desde el 2017, en junio, hasta septiembre de 2021. Posteriormente, ya en noviembre, nosotros vemos que el paciente ya está en el departamento de observación del Hospital de Nueva York, ¿no? Con una disnea de grado 2. Y finalmente, en julio del año 2022, vemos que ya se le hizo una cateterización tanto al lado derecho e izquierdo del corazón. Y se va narrando punto por punto desde la farmacoterapia, desde dónde se le asistió, en qué establecimiento o en qué área del hospital se le atendió. Se va mencionando también la intervención quirúrgica, clínica, médica que se realiza en este paciente, la progresión que tuvo la enfermedad. Por ejemplo, acá mencionan en noviembre del 2022 que el paciente reporta una dificultad respiratoria progresiva y que se le sugiere hacerse una tomografía computarizada del tórax, que aparentemente había una perforación y que indicaba una descompensación cardíaca con falla cardíaca. Finalmente, en marzo del año 2023, este paciente se realiza una intervención quirúrgica pericárdica donde se le da de alta porque presenta una buena mejoría clínica postoperatoria. Entonces, como estamos viendo, la guía Care en inglés tiene este formato. ¿Ustedes pueden utilizar este formato? Sí, pueden utilizar este formato. Sin embargo, es muy importante en este punto mencionar que ya mucho va a depender de ustedes como investigadores ver cuál de los formatos se adapta mejor a lo que ustedes quieren mencionar dentro de la guía Care. Vemos otro ejemplo, inclusive este ejemplo es mucho más sencillo. Este ejemplo hace una narración secuenciada, consecutiva, desde el día 1 hasta el día que el paciente es dado de alta. Inclusive lo vamos viendo que solamente menciona acontecimientos o datas o fechas muy importantes que lo va a consignar acá. Por ejemplo, el primer mes antes de que sea admitido o que llegue al hospital el paciente o que ingrese por urgencia, por consultorio externo para ser hospitalizado, el paciente ya presentaba pérdida de peso, presentaba fiebre y presentaba un dolor de pecho, de tórax, por lo que el paciente posiblemente ya estaba desarrollando una enfermedad. El día que se le admite, por ejemplo, se le admite por emergencia, llega con una disnea y es atendido en emergencia. El día 1 después de la admisión se le van a prescribir antibióticos que van a comenzar a decrecer la perfusión sanguínea. Y en el día 10 después de la admisión vamos a ver que se le va a dar un tratamiento el cual no es muy exitoso, por lo cual se sugiere realizar una intervención quirúrgica. Ya los 2 meses después de que este paciente es intervenido, se le sugiere por su médico tratante un control de la evolución y de la resolución de la enfermedad. También este es otro formato mucho más compacto, mucho más sencillo, también configurado a modo de tabla de un reporte de casos. Ahora dijimos que también la otra forma que nosotros podíamos hacer el reporte de casos era a través de una línea de tiempo, que creo que para nosotros dentro de la universidad, siempre que nos han pedido hacer la historia clínica, la anamnesis, siempre hemos trabajado con este formato, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos una línea de tiempo, una línea horizontal en donde vamos a poner día 1, día 2, día 3, día 4, hasta los días que el paciente estuvo con nosotros hospitalizado o en atención por emergencia o en atención hospitalaria.
Entonces, esto es más familiar para nosotros, simplemente se ponen los días, los meses o las fechas más importantes y se va poniendo un pequeño recuadro, o también podrían obviar los recuadros, los acontecimientos más importantes. Entonces, el día 1, por ejemplo, podemos decir el día 1, el paciente ingresa con fiebre, cefalea, dolor torácico, disnea de esfuerzo, presenta prurito, presenta un Glasgow de 7, del día 2 el paciente es hospitalizado, se le da una antibiótico-terapia y el paciente presenta cierta mejoría, el día 3 ya se llega a un diagnóstico definitivo y así de forma secuencial en este gráfico lineal o en esta figura lineal nosotros iremos consignando los acontecimientos más importantes dentro de nuestro reporte de casos. También esta es otra forma de realizarlo, ¿no? Igual nosotros podemos hacer una línea horizontal y simplemente mencionar día por día qué acontecimientos para nosotros son los más relevantes dentro del reporte de casos. También existe la otra configuración, que es que ya no lo hagamos horizontal, sino también lo podemos hacer vertical. Ponemos al lado izquierdo los días y al lado derecho los acontecimientos más importantes. Lo importante es que esta ayuda visográfica nos ayude o ayude al lector, al investigador, a entender mejor la secuencialidad, la data y la fecha en que los acontecimientos más importantes dentro del abordaje médico, clínico, hospitalario al paciente se fueron dando. Ahora vamos a ver un punto también importante que nosotros debemos de tener en cuenta, y es la revisión de nuestra línea de tiempo y que esto se adhiera a las buenas prácticas. Y cuando nosotros hablamos de buenas prácticas médicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Chicos, no sé si ustedes recuerdan cuando llamamos de ontología, no sé si ustedes han leído ya el código del colegio médico que algunas veces nos han hecho leer, y esto quiere decir que las buenas prácticas médicas se deben plasmar o se deben direccionar primero al enfoque basado en evidencias. Todo lo que yo reporte debe de tener fundamento y evidencia científica que se puede utilizar en estudios clínicos, en guías prácticas clínicas, en revisiones sistemáticas para poder guiar, dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado al paciente. Entonces, tiene que tener un enfoque basado en evidencias. Nosotros somos médicos, somos científicos, vamos a hacer ciencia. Entonces, nosotros tenemos que tener evidencia de lo que estamos hablando. Es por eso que en el argot médico, inclusive nosotros decimos que nosotros tenemos que tener respaldo bibliográfico para poder nosotros dar inclusive una opinión, porque lo que nosotros digamos muchas veces para el paciente es algo combinatorio, taxativo, es una orden, y muchas veces lo que nosotros decimos el paciente lo cree, y lo que nosotros consignamos dentro de una investigación, de un reporte de casos, el mundo científico, el mundo médico también lo va a creer. Entonces, por eso es muy importante que nuestro enfoque esté basado en evidencias. Por otro lado, también nosotros tenemos que centrarnos en el paciente. El paciente debe ser nuestro todo. El paciente debe ser el centro de monitoreo en el que gira todo mi reporte de casos o todo mi informe clínico o toda mi investigación. El paciente debe de ser el foco de la atención médica y nosotros debemos ir reportando esa atención médica que debe ser adecuada para el paciente. Esto debe incluir inclusive la escucha activa, escuchar la necesidad del paciente, utilizar estudios clínicos, como dijimos anteriormente, también responder a las preguntas o incógnitas que tenga el paciente, que también se podría consignar en el reporte de casos. Ojo, no es solamente esto un esquema, ¿no?, en el que nosotros solamente veamos al paciente como un objeto o una enfermedad. No, el paciente es un ser vivo, no es una enfermedad. El paciente es un ser que adolece una enfermedad y debemos tratarlo como tal, como un ser humano. Si nosotros queremos reportar algo, el enfoque prioritariamente tiene que ser en el paciente, en su mejoría, y nosotros estamos haciendo este reporte de caso
porque queremos encontrar de repente una forma más sistemática, un mejor abordaje clínico o una mejor manera de que mi paciente se recupere mejor. Entonces, el enfoque debe ser centrado en el paciente, en sus necesidades, en responder sus incógnitas, en informarle su condición y en respetar también la decisión que él tome hacia un tratamiento que nosotros le sugiramos. Finalmente, la ética y el profesionalismo siempre tienen que ser nuestro baluarte, chicos. Nosotros somos una de las carreras más largas a nivel del mundo. Vamos a ser médicos, ¿no? Y eso amerita que nosotros debemos adherirnos a principios éticos de la medicina, que debe incluir desde la confidencialidad hasta el respeto por la autonomía del paciente. Recordemos la no maleficencia, jamás hagamos daño, chicos. Nosotros vamos a tener en nuestras manos la vida y la muerte, y nosotros debemos actuar con justicia y con el principio de la beneficencia, siempre actuar en beneficio de nuestro paciente. Y dicho esto, chicos, cuando nosotros hagamos la revisión de nuestra línea de tiempo, se debe de ir a estas buenas prácticas. Por ello es que nosotros debemos, en primer lugar, verificar el formato de nuestras fechas. No podemos mentir, chicos. No podemos adulterar, cambiar, mucho menos hacer a nuestra conveniencia cierta información que se va a consignar en este reporte. Por el que nosotros debemos de verificar el formato de las fechas, ser muy concisos y solamente mencionar lo más relevante, porque a veces nosotros mismos nos podemos ir enredando en las cosas que vayamos consignando en este reporte. Procurar que esta lectura sea unidireccional. Esto quiere decir, yo lo entiendo, el que lee, el que investiga también lo entiende, ¿no? Entonces, verificamos que la línea de tiempo también tenga cierta estética. Por eso es que hemos observado varias formas de presentarlo. Lo podemos presentar como una tabla, lo podemos presentar como una línea horizontal, vertical, pero que esto sea llamativo, estético, que tenga cierta armonía al momento de presentarse. Y también que nosotros podamos personalizar, y eso creo que es lo más rico de realizar una investigación, el que nosotros aplicamos nuestro valor agregado, que tú puedas personalizar, que tú puedas agregar, como por ejemplo yo agregué acá una imagen de un buito que dice, ojo, acuérdate de esto, ¿no? A una forma de llamar la atención de ustedes. Entonces tú lo puedes personalizar, le puedes poner los colores, puedes dibujar de repente en una línea recta, sin una línea de repente oblicua, en zigzag, qué sé yo, hacer que esto se vea más bonito en pocas palabras, pero siempre respetando las buenas prácticas que nosotros debemos de tener dentro de nuestro quehacer como médicos. Entonces, dicho esto, vamos a ver la verificación del formato de las fechas. Entonces, dentro de ello, lo que sí quiero mencionar, también por el tiempo que nos está ganando, es que nosotros debemos de incluir elementos importantes dentro de las fechas que debemos consignar, como por ejemplo el año de nacimiento, el año de defunción o de muerte, el día en que el paciente es admitido, el día en que el paciente es dado de alta. Son fechas importantísimas, nosotros no podemos obviar eso. Eso sí es muy importante consignarlo dentro de nuestros formatos de fechas. Entonces repetimos, día de nacimiento, día de muerte o de deceso, el día de la admisión y el día en el que el paciente es dado de alta. Esto siempre debe estar consignado dentro de nuestro reporte de casos. Entonces, nuevamente volvemos a ver otros formatos en el que se personaliza la forma de presentarlos. Como les dije, ustedes pueden ponerle de forma gráfica, pueden dibujarle un zigzag, una flechita. Hay muchas formas como ustedes pueden hacer su línea de tiempo que va a ser más llamativa, más visual, más entendible, más pedagógica y mucho más fluida. Lo que ustedes quieren dar a conocer a su lector o a su investigador interesado en leer su reporte de casos. También, chicos, debemos ser concisos, debemos de consignar información relevante, como vemos en estos reportes de casos dentro de su línea de tiempo. El formato que ellos presentan son solamente palabras, son frases, son patologías importantes dentro de la consigna del reporte de casos, son datos que van a ayudar a disgregar un poco
todo el bagaje en información que nosotros tengamos desde el ingreso, la evolución y la epicrisis inclusive del paciente. Entonces, siempre debemos de procurar ser concisos y poner solamente información relevante en el reporte de nuestros casos. Procurar también que la lectura sea unidireccional. Y cuando decimos unidireccional, esto suena a una sola dirección, pero esto no quiere decir que solamente alguien lo entienda, sino esto quiere decir que todo el que lea pueda tener una comprensión de lo que está leyendo. Cuando nosotros nos referimos a una lectura unidireccional, no solamente esto quiere decir en una sola dirección, como muchos podemos entenderlo, sino que también quiere decir que nosotros podemos tener cierta calidad y seguridad y confianza de que lo que yo estoy reportando en mi línea de tiempo, lo que yo estoy consignando dentro de ella, va a tener una satisfacción para mi lector porque lo que entiende, una claridad en lo que yo estoy mencionando y un cumplimiento de lo que se me pide según la guía CARE que yo consigne dentro de mi línea de tiempo. Información relevante, precisa y clara. Entonces yo creo que esos puntos son muy importantes para una buena lectura y una buena comprensión de mi reporte de casos. También nosotros debemos de verificar que la estética dentro de la línea de tiempo nos ayude a hacer más llamativa la información que nosotros queramos consignar. Entonces ustedes pueden emplear colores, pueden emplear gráficos. Como digo, esto ya es al libre albedrío de ustedes, lo que ustedes crean. Ojo, pero esto no quiere decir que yo voy a poner, por ejemplo, voy a poner un anime o voy a poner de repente gráficas que salgan de lo clínico, de lo médico, de lo científico, ¿no? Siempre respetando también parámetros, ¿no? Y cuando nosotros decimos una línea de tiempo estética, no tan solo estamos refiriéndonos a la parte de cómo la apreciamos, sino que también nos estamos refiriendo a que esto debe ser llamativo, pero también respetando los parámetros científicos, ¿no? Los parámetros que siempre deben estar consignados en nuestra línea de tiempo, como colores, como flechas, como de repente nubes, recuadros, de repente inclusive pequeñas gráficas, pero siempre dentro del ambiente científico médico. Puedes personalizarlo, sí, está permitido, puedes personalizarlo, puedes utilizar paleta de colores, puedes utilizar líneas, puedes utilizar gráficas, puedes utilizar inclusive, diría yo, estadígrafos que te ayudan a comprender mejor. Esto mucho va a depender también de la revista, ¿no? A donde nosotros queramos hacer llegar nuestra información. Recuerden que no todo el mundo pues es un millennial y no está acostumbrado pues a ciertas gráficas o a cierto estilo que ya son más modernos. Entonces, algunos estamos acostumbrados, por ejemplo, a leer revistas o artículos científicos donde es en blanco y negro. No vemos muchos colores, no sé si les pasa a ustedes. Entonces, esto es importante porque también, gracias a Dios, ahora, de acuerdo a la guía CARE, se nos permite personalizarlo. Ya no es como en otra hora, en antaño, donde una línea de tiempo, por ejemplo, era dícroma, solamente dos colores y ya. Ahora ustedes pueden personalizarlo, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo. Este, por ejemplo, es un reporte clínico de pacientes con COVID-19 en China. Y vemos cómo día por día, en una tabla gráfica, han ido consignando lo más importante dentro de la evolución y el cuadro clínico y las enfermedades más importantes que contenían estos pacientes. Entonces vamos a ver las variaciones que hacen para la serie de casos que se van presentando. Desde el cuadro clínico, las patologías, los síntomas más importantes, el diagnóstico y finalmente los días que se van consignando en esta línea de tiempo o en esta tabla gráfica de nuestra línea de tiempo, ¿no? Acá también vemos otro muy similar que también hace una línea de tiempo con una lista de cotejo al costado donde
vemos que hay verificación del formato de fechas, es conciso, vemos que hay una lectura unidireccional, se verifica la estética de la línea de tiempo, se personaliza la línea de tiempo y se hace de fácil comprensión, entendimiento y captación de la información, ¿no? Entonces, chicos, dicho esto y cumplida nuestra hora, vamos a decir en resumidas cuentas que nuestra guía CARE nos va a ayudar a poder sistematizar y de alguna forma ayudar a que el lector, el investigador pueda entender nuestro reporte de casos, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Chicos, recuerden que también pueden dejar sus preguntitas en el chat. Yo las puedo leer con mucho gusto. Doctor, buenas noches. ¿Se me logra Sí, escuchar? sí, buenas noches. Doctor, muchas gracias por la ponencia. Doctor, quería hacerte una consulta. Muchas veces cuando reportas un caso, eh, pasa quizás mucho tiempo, muchas veces hay algunas negligencias médicas que justamente por la naturaleza del case report o el reporte de caso, pues no debería ir, ¿no? Pero mi pregunta va, ¿cómo podríamos quizás obviar o manejar eso, ¿no? Para no chocar con la instancia médica, ¿no? O con los médicos que han llevado el caso y demás, ¿no? Muy buena tu pregunta, te felicito. No puedo ver tu nombre si no notaría tu nombre. Sí, las negligencias médicas en el reporte de casos pueden surgir como una serie de consecuencias tanto para los pacientes afectados como también para el profesional, porque un daño a un paciente, como usted lo ha mencionado, una negligencia, puede o empeorar el cuadro del paciente, lo puede complicar de forma grave o en su extremo mayor podría inclusive causarle un daño irreversible o la muerte. Y esto haría que el profesional, en este caso el médico, sea sancionado. Y las autoridades de salud, ustedes saben, su salud, el MINSA, el colegio médico podrían imponer sanciones muy graves, multas inclusive. Entonces, ¿cómo yo manejaría esto dentro de mi reporte de casos? Si bien es cierto, nosotros debemos notificar de estos incidentes, hay algunos países que exigen obviar esta información de este incidente de negligencia. Y de alguna forma, si de repente a ti te interesa aportar dentro de este acontecimiento, que puede ser muchas veces fortuito o también podría haber una mala praxis, no lo sé, lo que yo te recomendaría es que dentro de tu reporte de casos tú hagas una implementación de lo que conocemos como un protocolo de mejora, para que de esa forma no involucres al profesional, no te involucres tú y tampoco involucres al paciente. Entonces, cuando tú haces tu protocolo de mejora, tú puedes hacer ciertas sugerencias o ciertas medidas correctivas. Por ejemplo, no sé, una sepsis porque el médico no se lavó las manos para realizar la cirugía. Una sugerencia como un protocolo de mejora porque de repente los técnicos o los licenciados en enfermería no actuaron de la forma correcta y adecuada. Entonces, lo que tú puedes hacer en ese sentido es primero implementar medidas correctivas, sugerencias, y después, si a ti te interesa, de repente tú quieres ser cirujano y dices, no, ¿cómo es posible que haya matado a este viejito simplemente porque no se quisieron lavar las manos o estuvieron apurados? Entonces tú lo que podrías hacer es promover programas de capacitación para evitar que esa negligencia se vuelva recurrente o se vuelva a repetir. Entonces, de esa forma estás aportando y también estás contribuyendo a que esto no se vuelva a dar. Esto es la manera más diplomática de resolverlo, porque ya al reportar nosotros negligencias, hay procesos disciplinarios,
hay infracciones, se tiene que notificar el incidente. Muchas veces estos son reportes que inclusive son judicializados. Entonces, yo te recomendaría eso. Primero, implementa un protocolo de mejora. Si tú quieres realmente o estás interesado en el caso, también propone una medida correctiva, y si realmente quieres involucrarte en el caso, realiza programas de capacitación para evitar que esto se vuelva a repetir o que se vuelva recurrente en el servicio, en el hospital o en el lugar donde tú hayas cogido el caso y hayas visto este tipo de actividades que finalmente, como tú lo has dicho, se configuran en una negligencia. Espero haber absuelto tu pregunta. No sé si alguien más tiene alguna otra duda que me gustaría, por favor, ayudarles a absolver. ¿Alguien, por favor? Sí, chicos, ¿hay alguien? Sí, doctor, me acaba de llegar una pregunta al interno. Mencionan Sí. si para lo que sería casos clínicos, ¿solo existe la guía CARE o habría otras guías? Para los, para, a ver, para los casos clínicos o para el reporte de casos. Me dice casos clínicos. Ya. A ver, dentro del reporte de casos existen una variedad de marcos de referencia. Los reportes de casos en el ámbito médico van a estar configurados para dar más precisión, más facilidad y una estructura homogénea para todos. Pero también, además de la guía CARE, existe, por ejemplo, la guía STROP, que es el Straightening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology, que esta guía STROP se utiliza para reportar, por ejemplo, estudios observacionales y está aplicado generalmente a casos clínicos epidemiológicos donde nosotros vamos a reportar la cantidad de pacientes, morbilidad, morbimortalidad, etc., etc. Entonces está la guía STROP. Está también la guía PRISMA, que también es una guía en inglés del Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Entonces, esta guía también es una revisión y utiliza el meta-análisis para que nosotros podamos reportar contextos clínicos, médicos, con la búsqueda de hacer comparaciones y revisiones de casos similares en otros hospitales, en otros establecimientos, inclusive en otros países que tengan un caso muy similar. También está el reporte de casos de medicina complementaria alternativa. También esta guía, por ejemplo, la guía CARE para el reporte de casos de medicina complementaria y alternativa, es una adaptación de la guía CARE. O sea, la guía CARE tiene una adaptación exclusiva para casos de medicina complementaria y alternativa. Y ahí justamente se van a reportar los casos relacionados con medicina complementaria y alternativa. También tienen la guía GRIP, que es el Guidance for Reporting Involvement of Patient and the Public, que es específicamente para reportar casos donde ha habido participación activa de pacientes o del público dentro de la implementación de un tratamiento. Esto, por ejemplo, lo vemos en India, donde vemos que la industria farmacéutica es la que más utiliza personas allá donde les pagan para tomar ciertos fármacos y ver si la dosificación, si el fármaco resulta o no en ciertas patologías. Entonces, esta guía ayuda a reportar esa población, ese universo de personas que se les está suministrando un fármaco para saber su mejor y su evolución. También está la guía ICMJE Recommendation, que en español sería el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, el cual también nos va a proporcionar de guías éticas estructuradas para cualquier tipo de publicación médica. Está también la Guidance for Reporting Case Series and Surveillance Data, que es una guía también para que nosotros podamos notificar sobre enfermedades infecciosas, metaxénicas y brote de enfermedades. También ahí las podemos reportar. Entonces, la guía CARE es una herramienta importante para el reporte de casos, sí. Podemos utilizar otras guías y existen en el mundo científico también. Estas son las más importantes. Y en resumidas cuentas,
todas estas guías tienen algo en común. Todas buscan mejorar la calidad, la utilidad del reporte de los casos médicos y de esa forma ayudar a que esta información sea más accesible, más significativa, más llamativa y que ayude a más profesionales de la salud a hacer investigación y a desarrollar la parte académica del estudio en ciencias de la salud. No sé si con eso he respondido la duda, no sé si hay otra pregunta que quieren que absuelva, chicos. Estoy acá para poder orientarlos y ayudarlos dentro del uso de la guía CARE y de otros reportes científicos que les ayuden a ustedes a poder hacer un adecuado uso de estas guías. ¿Habrá otra pregunta que pueda absolver de ustedes? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? No sé si habrá otra pregunta. Creo que de momento ya no tenemos dudas. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda alguna ha sido una ponencia bastante enriquecedora. Antes de que se vaya, no sé si por favor podría apoyarme diciéndonos una palabra clave para el registro de del post-test, perdón. Eh, eh, Una yo palabra. diría Ujú, la que CARE, usted. Care, ok, listo. CARE, y yo diría CARE con C de consecución, A de adecuación, R de relevancia y E de eficiencia. CARE, consecución, adecuación, relevancia y eficiencia. Con esa palabra me despido, chicos. Agradezco al SOCIMEP la invitación. Estoy disponible para ustedes y para aportar en la investigación científica y en el quehacer científico. Un honor haber participado en esta ponencia. Espero se vuelva a dar y espero haber cumplido con las expectativas de ustedes. Y espero que en algún momento también podamos compartir en vivo y en directo la experiencia de hacer investigación dentro de la medicina peruana y la medicina mundial. Que Dios lo bendiga y muchas gracias por su atención. Sí, muchísimas gracias, doctor Jonathan. Nuevamente agradezco su vocación para enseñar, sin duda alguna es notoria a la hora de explicar. Sin duda alguna, creo que todos nos hemos llevado una experiencia bastante enriquecedora. La motivación, como siempre, siendo de los pilares de este tipo de cursos. Me voy, chicos, ahora mismo mando el post-test, sin antes hacer mención a este certificado en reconocimiento, doctor. Ya de seguro va a llegar. Sin duda alguna, ha sido una ponencia espectacular. Muchísimas gracias. En unos momentitos, chicos, no se retiren. Voy a mandarle post-test. Recuerden que la palabra clave es care. Listo, chicos. Cualquier duda, consulta, no olviden que pueden dejarlo en el grupo. Ya les acabo de enviar el post-test. Pueden resolverlo y acuérdense de la palabra clave. Disculpa, ¿cuál es la palabra clave? La palabra clave es care. C de consecución, A de adecuación, R de relevancia y E de eficiencia. Ok, muchas gracias.